Ok, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a clases. Vamos a continuar con la clase número 2 de matemática. Anteriormente nosotros ya habíamos revisado lo que era la clase 1 y precisamente empezamos nosotros con el tema de lógica matemática. Recordemos que el tema de matemática se evalúa en el ingreso a la universidad para carreras precisamente que toman conocimiento. Entonces, es importante que ustedes puedan revisar la clase anterior. Yo ya la tengo subida a la plataforma. Es la clase número 1 de matemática de ingreso a la universidad, precisamente para universidades que toman un examen de conocimiento. ¿Cuáles son estas universidades? Por ejemplo, la ESPE, la SPOCH, la Universidad de Guayaquil, la Universidad Nacional de Loja, la Universidad de Cuenca, entre otras. ¿Listo? Con todo, dentro de matemática, empezamos nosotros a revisar el primer tema que era lógica matemática. Dimos ahí un poquito de la definición de lógica matemática. Ustedes pueden revisar en el video para entender mejor. Vimos lo que es lógica proposicional. Dimos el concepto de enunciado y proposición. También vimos ejemplos de cómo reconocer una proposición y un enunciado. Vimos lo que eran las expresiones no proposicionales. Precisamente las expresiones no proposicionales son las exclamaciones, las órdenes y las preguntas, ¿no? Vimos lo que son los enunciados abiertos. También vimos lo que son ejemplos de proposiciones y enunciados y cómo reconocerlos. Adicional, vimos lo que es la clase de proposiciones, como la proposición simple y también la proposición compuesta. Vimos lo que son los conectores lógicos, que esto es muy importante que aprendamos a reconocer, porque hay muchas preguntas que nos evalúan sobre los conectores lógicos, ¿ya? Vimos lo que es la negación, ¿sí? La negación. También hicimos un análisis de lo que es la conjunción. El símbolo de la conjunción es este símbolo que estamos resaltando acá. Vimos lo que es la conjunción negativa, lo mismo, el símbolo. Analizamos lo que es la conjunción inclusiva, que es el símbolo con la O. Analizamos la disyunción exclusiva. Hicimos un análisis también de la implicación lógica. Vimos lo que era la equivalencia lógica. Y luego hicimos ejercicios. Hicimos lo que era la tabla de verdad con proposiciones. Y también hicimos un ejercicio modelo para verificar si hay tautologías, contingencias, equivalencias o contradicciones. Nos quedamos precisamente aquí en el ejercicio número 2. Esto es lo que vimos en la clase anterior, ¿de acuerdo? Ya, entonces, si usted se perdió la clase número 1 de matemática, le invito a que pueda igualarse mirando el video. De hecho, yo ya les voy a enviar de nuevo el video al grupo para que ustedes puedan revisarlo, ¿de acuerdo? Y con esta clase número 2, ponernos al día. Entonces, vamos a ver la clase número 2 de matemática. Precisamente, continuamos con la resolución de ejercicios de lógica proposicional. Entonces, la pregunta 3 nos dice lo siguiente. Simboliza la siguiente proposición. La proposición está dada aquí con la frase: no es cierto que viese la película y leyese la novela. Tenemos las opciones, las 4 A, B, C, D. Tenemos que determinar cuál de ellas sería. Cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí?, sobre la pregunta o alguna cosa, por favor me escriben en el chat, ya que tengo un poquito de complicaciones con el audio de mi computadora y no les podría escuchar. Entonces, cualquier duda que tengan ahí, me manda un mensajito al chat, por favor. Ya, entonces, vamos a ver el ejercicio número 3.
Nos dice, no es cierto que viese la película y leyese la novela. Aquí tenemos una palabra clave que es la palabra no. Habíamos establecido que la palabra no era un conector lógico de la negación. Si hablamos de la negación, estamos hablando entonces como que fuera un signo menos. ¿Ya? Entonces vamos a tener por aquí este símbolo de la negación. ¿De acuerdo? Tenemos la siguiente frase, o sea, la siguiente proposición que dice que viese la película. Significa que ver la película sería mi proposición, que le vamos a llamar proposición P. ¿Ya? Esa sería una proposición simple. ¿Ya? Es una proposición simple llamada P. Luego tenemos la I, que vendría a ser el símbolo o un conector lógico. ¿De acuerdo? Entonces, este símbolo de la I sería un conector lógico. ¿Cómo se llama ese conector lógico? En la I habíamos dicho que era la conjunción. ¿Ya? Conector lógico, también llamado conjunción. Y el símbolo de la conjunción es como una V invertida. Luego tenemos la otra proposición que es leyese la novela. A esta le vamos a simbolizar con la letra Q. ¿De acuerdo? Con la letra Q. Entonces, me da aquí la negación de P y Q, que es la unión, ¿no es cierto?, en sí de la proposición compuesta. Por lo tanto, ya tenemos identificado todos los conectores lógicos y las proposiciones. Ahora solamente vamos a enlazarle bonito. Sería colocándole así, la negación. Y vamos a colocar entre paréntesis T y Q. Me quedaría entonces esta parte ya definida. Comprobamos entonces cuál sería nuestra respuesta según el modelo en el ejemplo. Acá sería la C, ¿verdad? La C, la negación de P y Q. Listo. Esa sería la pregunta número 3. ¿Ya? Dudas, preguntas, chicos, me comentan, por favor. ¿De acuerdo? Las preguntas que tengan, por favor, me dicen en el chat, chicos. ¿Ya? Porque tengo un poquito de complicación con el audio. No puedo escucharles. Entonces, me comentan cualquier duda que tengan al chat. ¿De acuerdo? Ya, así queda la pregunta 3. Vamos a ver ahora la pregunta 4, por favor, pondrá mucha atención. Vamos a ver la pregunta 4. Estas preguntas que estoy yo colocando acá son preguntas que salieron en la Universidad Central del Ecuador. Si de pronto usted va a ir a esa universidad, muy atento a esto. También algunas de las que están aquí son de la Universidad de Guayaquil. Si de pronto también están aquí chicos que van a la Universidad de Guayaquil, también mucha atención con estas preguntas. Igual, Nacional de Loja. ¿Ya? So, algunas preguntas son seleccionadas de la Central, de la Nacional de Loja, de la de Guayaquil. Me parece que también aquí había unas de la Universidad de Cuenca. Así que pilas, muchachos. Dice la número 4. Verifica la siguiente proposición mediante una tabla de verdad. Lo que nosotros tenemos que recordar para resolver este ejercicio es cómo se diseña una tabla de verdad. Siempre cuando hacemos la tabla de verdad, tenemos que fijarnos en la cantidad de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones nosotros tenemos en el enunciado? En este caso tenemos la P y tenemos la Q, ¿de acuerdo? Que serían dos proposiciones, la P y la Q. Por lo tanto, me quedaría aquí. Con la fórmula que yo les había mencionado es 2 a la N. La N significa la cantidad o nos da la cantidad de proposiciones que son, en este caso, 2, PQ. Si de pronto alguien me dice, no, profe, yo veo 4 porque tengo aquí estas 4 proposiciones,
no es así, ¿no es cierto? Porque la P es una sola. Que se vuelva a repetir es otra cosa, pero es una sola. Por eso sería la proposición P una y de igual manera la proposición Q sería otra. ¿Ya? Por eso sería dos proposiciones, siendo la fórmula 2 a la 2. O sea, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4. Y este número 4 representa la cantidad de filas. 4 filas vamos a tener. Quiere decir que mi tabla de verdad va a tener 4 filas aquí. ¿Ya? De las 4 filas, vamos a hacer mitad y mitad para la primera proposición. O sea, 2 y 2. Mitad verdaderos, mitad falsos. ¿Ya? O sea, la mitad de 4 es 2. 2 van a ser verdaderos y 2 van a ser falsos. Pero eso lo colocamos en la proposición P. Entonces vamos a colocarle acá. La P va a ser 2 verdaderos y 2 falsos, ¿no es cierto? Ponemos aquí de esta forma. Pues ahí ya tengo las 4 filas. Miren, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Eso es lo que me da este número de acá. Y como les comentaba, 2 verdaderos y 2 falsos. Listo. Como aquí tengo la P y acá tengo otra P, quiere decir que todos estos valores los vamos a copiar también acá. Idénticos. 2 verdaderos y 2 falsos. Copiamos entonces verdadero, verdadero, luego falso, falso. Listo. Ahora vamos a hacer el análisis de la Q. Normalmente a la Q se le copiaría haciendo verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Por qué hacemos eso? Porque inicialmente en P hicimos 2 verdaderos y 2 falsos. 2, 2, ¿no? En Q se hace la mitad de 2. O sea, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Pero aquí hay una condición con la letra Q. Aquí hay un signo menos. Quiere decir que debe cambiar, en este caso, el valor de verdad. Por lo tanto, ya no sería verdadero, falso, verdadero, falso. Por el negado nos tocaría cambiarle. Entonces empezaríamos haciendo falso, luego verdadero, falso y luego verdadero. ¿Por qué empezamos con falso? Por este símbolo de la negación. ¿Ya? Y como acá también está negado, por lo tanto le copiamos igual falso, verdadero, falso, verdadero. Listo, ya tenemos ahí nuestra tabla de verdad con los valores en las proposiciones. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver cada paréntesis, o sea, primero voy a hacer este paréntesis con el símbolo del bicondicional. Tenemos que recordar la regla del bicondicional, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar un poquito la regla del bicondicional. Vamos a ponerle por acá, según lo que vimos en la teoría. Aquí estaba, mire. ¿Qué nos dice la regla del bicondicional? Nos dice que cuando son iguales es verdadero y cuando las dos proposiciones son diferentes es falso. Veamos entonces, aquí por ejemplo, miren, yo tengo dos proposiciones que tienen verdadero, verdadero, son iguales. Por lo tanto, el resultado es verdadero. También acá, miren, F con F son iguales. Por lo tanto, esto es verdadero. En cambio, cuando son diferentes, verdadero o falso, esto me da falso. O falso, verdadero, esto me da falso porque son diferentes. Ya, recordamos entonces la regla, iguales verdaderos, diferentes falsos. Vamos a nuestro ejercicio. Vamos a ver entonces aquí, en la primera fila, tengo verdadero, falso. ¿Cuál sería el resultado? Si tengo verdadero o falso, sería diferentes. Por lo tanto, la regla me decía que cuando son diferentes es falso. Quiere decir entonces que aquí vamos a colocar la F de falso. Vamos a la segunda fila. Tengo acá verdadero y verdadero. Esos son iguales, por lo tanto colocamos verdadero porque son iguales.
En la siguiente fila tendría falso y falso. Son iguales, por lo tanto, eso es verdadero. En la siguiente fila tengo falso y verdadero. Son diferentes. Por ser diferentes le colocamos falso. Y con eso tenemos ya el resultado del bicondicional que nos dio falso, verdadero, verdadero, falso. Perfecto. Luego me tocaría resolver el otro paréntesis, el cual tiene el símbolo la O, ¿no es cierto? En este caso es la disyunción. Y habíamos establecido que la disyunción era como tener una suma lógica. Yo les hablaba de que lo veamos como que estuviéramos sumando. El verdadero significa 1 y el falso significa 0. Entonces, cuando yo sumo verdadero con falso, ¿sí? Si hago verdadero más falso, es como que estuviéramos haciendo la suma de 1 más 0. 1 más 0 me daría 1. Aquí tendríamos que poner el 1. Y como ya vimos que el 1 es verdadero, entonces le pongo ahí verdadero, ¿no es cierto? Ponemos acá verdadero. En la segunda fila tenemos aquí el 1 más el 1. 1 más 1 sabemos que es 2. Pero en lógica matemática no existe el 2. En lógica matemática solo se trabaja con unos y ceros. Es como la programación. Cuando nosotros programamos en la computadora, o mejor dicho, la computadora lo que entiende es solamente unos y ceros. Por lo tanto, si aquí tengo 1 y acá tengo 1 y estoy sumando 1 más 1, no es 2, sino 1 mismo. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que es verdadero. Siguiente fila. Tenemos aquí F con F, o sea, sería 0 más 0. 0 más 0 me da 0, o sea, falso. Luego en la siguiente fila tengo 0 más 1. 0 más 1 me da 1, o sea, verdadero. Listo, hemos resuelto el paréntesis con la disyunción, el cual nos arrojó verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y ahora me tocaría trabajar con los resultados, lo que está de color negro, ¿no? Todo eso de aquí. ¿Listo? Vamos a ver cómo quedaría. Con estos resultados debo hacer la disyunción también, mire, porque estamos trabajando con este símbolo. Sería la disyunción, o sea, otra vez una suma lógica. Y como ya vimos el criterio, ¿no es cierto? Vamos a sumar. Podríamos decir que aquí tengo una F y acá una B. Es como sumar 0 más 1. 0 más 1 me daría 1, o sea, verdadero. En la siguiente fila tengo aquí el 1 más el 1, me daría 1, o sea, verdadero. En la siguiente fila tengo aquí el 1, acá más el 0, me daría 1, o sea, verdadero. Y luego tengo por acá el 0 más el 1, esto me daría 1, o sea, verdadero. Conclusión, la respuesta que estoy sacando, si usted se fija, es todo verdadero. Al final sabemos, por el criterio que habíamos mencionado y lo que habíamos explicado en la anterior clase, que la tautología era cuando me daba solo verdaderos. La contingencia era cuando me daba una mezcla de verdaderos y falsos. La equivalencia, eso es una igualdad. La contradicción es cuando me da solo falsos. Tomando en cuenta las definiciones, entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Si aquí nos dio verdadero, 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 verdadero. ¿Qué me dio entonces? Solo verdaderos. ¿Qué sería nuestra respuesta? Una tautología. Siendo la respuesta la A, tautología. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Me dicen, por favor, si tienen preguntas.
Me escribe por favor al chat, ¿ya? No les puedo escuchar, tengo aquí el parlante de la compu con un poquito de fallas. Pues cualquier duda que tengan me dicen en el chat, ¿ya? Bueno, vamos a la pregunta 5. Listo, copia rapidito. Le puede tomar una foto con todo, ya sabe, el video queda grabado. Esto lo podemos de pronto revisar después, si desean, con los videos que quedan en la plataforma. Vamos entonces a la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es la expresión que corresponde al enunciado? A ver, tenemos, Caín es hijo de Adán y Eva. ¿Cuál cree usted, por favor, que sería la respuesta? ¿Sería la A, la B, la C o la D? A ver, pensemos un ratito. Recordemos un poquito, aquí es importante reconocer los conectores lógicos. Si alguien ya tiene la idea, puedes poner ahí en el chat cuál sería la respuesta, ¿de acuerdo? Ya, vamos a analizar. Vamos a mirar cuál sería el conector lógico. Dice, Caín es hijo de Adán y Eva, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta? Hagamos un análisis con el conector lógico. El conector lógico que yo puedo identificar aquí sería la I. Quiere decir entonces que aquí yo tendría dos proposiciones. La primera proposición sería dada por la frase Caín es hijo de Adán. Esta sería mi proposición P. La otra proposición Q, perdón, sería Caín es hijo de Eva. Esta vendría a ser mi proposición Q. Lo único que debo entender entonces es que esta I lo que hace es conectar las dos oraciones. Por eso acá se le colocaba así, ¿no es cierto? Caín es hijo de Adán y Caín es hijo de Eva. Ya, solo que para no redundar mucho, la hemos simplificado a Caín es hijo de Adán y Eva. Pero hay que entender que son dos proposiciones distintas, la proposición P y la proposición Q, enlazadas con el conector lógico que es la I. Por lo tanto, si hablamos de la I, estaríamos diciendo que el conector de la I hace referencia a la conjunción, que sería este símbolo como una V invertida. Siempre que tengamos la palabra I, este va a ser relacionado con el símbolo de la conjunción. Por lo tanto, me quedaría P, I, Q. Mi respuesta vendría a ser la B, P y Q, ¿no es cierto? P conjunción Q. Listo. Con eso la pregunta 5 queda resuelta, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la pregunta número 6. Irán tomando capturitas o copiando en su cuaderno. Veamos, la pregunta número 6 nos dice, determine el valor de verdad que representa el siguiente polinomio. O sea, este ejercicio es muy parecido al que hicimos antes, porque nos habla de el valor de verdad, o sea, en otras palabras, hacer una tabla de verdad, ¿de acuerdo? Ya, entonces, para eso ya habíamos visto, ¿no es cierto?, la fórmula. Hay que ver cuántas proposiciones tenemos. En este caso tengo dos, la proposición P y la proposición Q. Sería 2 a la 2, o sea, con la fórmula, ¿no? 2 a la n, que es igual a 2 a la 2, que me da 4. En otras palabras, 4 filas. Estas 4 filas se distribuyen en 2 verdaderas y 2 falsas, ¿no es cierto? 2 verdaderas y 2 falsas. En este caso para P, 2 verdaderas y 2 falsas.
Y para Q debería ser verdadero, falso, verdadero, falso. Pero como la letra Q está negada, ya no vamos a empezar con verdadero, sino que vamos a empezar con falso. Por la negación, ¿no? Ojo. Entonces me quedaría falso, falso y verdadero. Como la proposición P está repetida acá, es idéntica, copiamos solamente esto de aquí, tal cual. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y también la negación de Q se repite acá. Quiere decir que debemos copiar su resultado. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora vamos a resolver cada paréntesis. El primer paréntesis que tenemos acá, estamos hablando de el condicional. ¿Listo? Estamos hablando del condicional. ¿Cuál era la regla del condicional? Vamos a recordar. La regla del condicional me decía que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces mi resultado es falso. Caso contrario, todas las demás son verdaderas. Entonces, repito, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, eso es falso como resultado. Caso contrario, todas las demás son verdaderas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me dice la regla del condicional. Ojo. Por lo tanto, saquemos el resultado. En la primera sería la primera fila. Como es verdadero o falso, esto es falso. Y solo se cumple aquí, ¿no? Solo se cumple en esta porque tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso. La respuesta falsa. Todas las demás serían verdaderas porque no cumplen con la condición. Pongo entonces verdadero, verdadero, verdadero. Listo, ya tenemos el primer paréntesis resuelto. Vamos al segundo paréntesis que está acá, con la I. El símbolo de la I o la conjunción en lógica matemática significa una multiplicación. Igual, el verdadero va a ser 1, el falso va a ser 0. Y vamos a multiplicar. Si tengo acá verdadero que es 1 por falso que es 0, 1 por 0 me da 0. Entonces esto es falso, ¿no es cierto? En la siguiente tengo 1 de verdadero por 1 de verdadero. 1 por 1 es 1, o sea, verdadero. El resultado acá es verdadero. En la siguiente tengo falso que es 0 por falso que es 0. 0 por 0 me da 0, o sea, falso. La siguiente me dice que tengo aquí un 0 que es, ¿no es cierto?, de falso por un verdadero que es 1. 0 por 1 me daría 0. Ah, perdón, sería 0 que es falso, ¿no? Aquí. ¿Listo? Quiere decir entonces que la conjunción aquí nos dio falso, verdadero, falso, falso. Y ahora nos tocaría hacer el bicondicional con estos dos, con los dos resultados que están de color negro. Por lo tanto, sería el trabajo con estos números, con estas letras, perdón, con los resultados, aquí, y hacemos el bicondicional. El bicondicional nos decía que cuando los dos son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Entonces analicemos. F y F son iguales. Como son iguales, entonces es verdadero el resultado aquí. Pongamos la B de verdadero. La que sigue, tengo verdadero y tengo verdadero. Verdadero, verdadero, son iguales, por lo tanto el resultado es verdadero. La que sigue, tengo verdadero y tengo falso. Son diferentes. Por lo tanto, si son diferentes, le pongo F.
La que sigue, verdadero, falso. Son diferentes, por lo tanto le copio la F nada más acá como respuesta. Recuerda, igual es verdadero, diferente es falso. Al final el resultado me dio verdadero, verdadero, falso, falso. Con la condición de lo que vimos anteriormente, la tautología era cuando eran solo verdaderos. La contingencia era una mezcla de verdaderos y falsos. La falacia era un argumento que viene disfrazado de verdad, pero que a la final es una mentira. Y la contradicción es solo falsos. ¿Cuál es la respuesta entonces si aquí me dio verdadero, verdadero, falso y falso? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver, comenten, ¿cuál sería la respuesta? Tautología, contingencia, falacia o contradicción. Ahí en el chat escríbanme. Sí, ahí me ponen nomás. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, comenten, chicos. ¿Listo? Ya como es una mezcla, porque tengo verdaderos, verdaderos y falsos, falsos, entonces sería una contingencia, porque es una mezcla de verdaderos con falsos. Listo, ¿de acuerdo? Así quedaría la pregunta número 6. Copie rapidito, por favor. Si tiene alguna duda, me informa. ¿Listo? Vamos, siguiente ejercicio. El 7. Determine el valor de verdad que representa el siguiente polinomio. Igual, si me pide el valor de verdad, me está diciendo que hagamos la tabla de verdad, ¿no es cierto? Vamos a hacer una tabla de verdad. La tabla de verdad sería de esta forma. Tenemos dos proposiciones. La proposición P, que se repite acá, siendo solo una, y la proposición Q, igual, ¿no es cierto? Por lo tanto, serían dos proposiciones, o sea, 2 a la n, que sería igual a 2 a la 2, dándome 4, o sea, 4 filas, de las cuales la mitad son verdaderas y la mitad son falsas. Para la primera proposición, que es P, 2 verdaderas y 2 falsas. Como acá tengo otra vez P, le copiamos lo mismo, verdadero, verdadero, falso, falso. Y como aquí tengo Q, está normal, no pasa nada con ella, no le estamos negando ni nada por el estilo. Entonces ahora sí la regla cumple, que sería verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Tenemos ahí, de momento, los valores de cada proposición. Me tocaría sacar el resultado para el paréntesis con la conjunción. Habíamos establecido que la conjunción era una multiplicación lógica. Hay que multiplicar. Cuando hablamos de verdaderos, estamos hablando de unos, y cuando hablamos de falsos, estamos hablando de ceros. Entonces sería verdadero por verdadero, o sea, uno por uno. Uno por uno es uno, o sea, verdadero. Pongo aquí verdadero en el centro. Luego tengo 1 por 0, me da 0, o sea, falso. Luego tenemos 0 por 1, que me da también 0, o sea, falso. Y finalmente 0 por 0 me da 0, o sea, falso. Ya tenemos nuestro primer resultado en el paréntesis. Y este le tenemos que trabajar con la P para hacer el condicional. Debemos recordar la regla del condicional, la cual nos decía que si la primera es verdadera y o sea, el antecedente es verdadero y el consecuente falso, entonces es falso. Caso contrario, todas son verdaderas. ¿Tenemos alguna en donde tengamos verdadero o falso? Veamos. Que tengamos verdadero o falso. No, lo que aquí tengo verdadero, ¿no? Pero acá también es verdadero. No está verdadero o falso. Conclusión. Como no hay nada, todas las demás son verdaderas. Entonces la respuesta tiene que darme verdadero, 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 verdadero.
Conclusión, aquí tengo todo verdadero. Si todas son verdaderas, la respuesta es una B, tautología. ¿Ya? Porque todas me salieron verdaderas. ¿Listo? Copie, por favor, el ejercicio 7. Igual, si tiene alguna duda, me dice, por favor. Con toda confianza, tengan ahí la valentía. De pronto, si tienen alguna pregunta que hacer, me dicen nomás en el chat con toda confianza. La falacia. Vamos a explicar un poquito lo que es la falacia. Bueno, la falacia en realidad no es un conector lógico, tampoco es una clasificación de proposiciones ni nada por el estilo. La falacia se la estudia más en lenguaje, ¿sí? También la falacia se la estudia en lo que es sociales, de pronto, porque la falacia viene a ser un argumento. O sea, esta palabrita falacia la colocan aquí como para hacerles confundir, es como un distractor, porque muchos chicos piensan que cuando digo falacia o cuando se escucha la palabra falacia, piensan que es algo que es falso. Por eso muchos se complican en algunos ejercicios. Hay veces que nos sale todo falso. Imaginémonos que aquí nos salió todo falso. Entonces muchos dicen, a ver, como todo me salió falso, esto es una falacia. Y señalan la A. Y ahí están cometiendo un error porque se dejan llevar por la palabra falacia, pensando que es algo falso. ¿Ya? Entonces la falacia no es algo falso, cuidado. La falacia en realidad es un argumento. O sea, un argumento disfrazado de verdad, prácticamente. ¿De acuerdo? Pongámoslo así, un argumento disfrazado de verdad. ¿Ya? Argumento disfrazado de verdad que en realidad, a la final, te lleva a una mentira. ¿Ya? Eso es una mentira. Entonces, es lo que se utiliza, por ejemplo, los políticos. Ya hablemos de un político. ¿Qué hace un político para ganar votos? Él utiliza muchas falacias. Hay diferentes tipos de falacias, ¿sí? Entonces, un político, por ejemplo, utiliza muchas falacias para engañar a la gente. También podríamos poner eso, ¿no? Una falacia es un argumento que lleva a un engaño, ¿ya? Entonces, una falacia es eso, una frase que nos lleva a un engaño, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de falacia, como les había mencionado. Por lo tanto, es una falacia, es un razonamiento incorrecto que nos lleva a una mentira, ¿ya? Hay falacias formales, hay falacias informales, hay falacias que se llaman la ad hominem, por ejemplo, hay falacias como la totus telem, falacias por analogías, falacias en dicotomía, en fin. Pero eso más se estudia, como les digo, en el lenguaje, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué nos ponen aquí este término falacia? Simplemente es para hacernos confundir, ¿de acuerdo? Pensando que es algo falso. ¿Ya? Y como les había mencionado, un político utiliza palabras, ¿no es cierto?, falacias, frases como para prometer al pueblo cosas que a la final no va a cumplir. O es como cuando una persona dice, por ejemplo, un hombre, digamos, te bajaré la luna, ¿ya? ¿Qué es eso? Una falacia. Porque le está prometiendo muchas cosas, pero a la final no cumple, ¿ya? Es algo que se utiliza como para convencer a la gente, pero que a la final es una mentira. ¿Estamos claros? ¿Sí está entendido entonces, Adriana, la explicación de la falacia?
En tautología, solo verdaderos, ojo. Es cuando la tabla de verdad solo me da verdaderos. La contradicción es cuando solo son falsos. Y la contingencia es cuando es una mezcla de verdaderos y falsos. Sí, está claro entonces. Espero que sí. Ojo. Vamos a la pregunta 8. Dice la pregunta 8. Simboliza si P, entonces Q. ¿Cuál sería la respuesta? Analicemos. Si P, entonces Q. Veamos cuál sería. Ya, veamos. La palabra entonces es un conector lógico. Cuando vimos nosotros la simbología, vamos a poner acá la teoría que vimos nosotros con el condicional. Aquí está. ¿Qué nos decía que era un condicional? Porque esto era un poco más teórico, ¿no? El condicional también se le conoce como implicación lógica. Y el símbolo es esta flechita con la dirección hacia la derecha. ¿Ya? Entonces establece una relación de condición donde nos decía que si la primera proposición es verdadera, entonces la segunda también lo es. Por eso es que aquí decíamos verdadero, falso, entonces me da falso. ¿Listo? Pero ¿cuál es la palabra clave de el condicional? La palabra clave es entonces. ¿De acuerdo? Eso es todo, porque como es un poquito más teórica, la palabra clave es la palabra entonces. Con eso vamos a buscar la respuesta porque ya lo tendríamos súper fácil, ¿no es cierto? Como dice P, entonces significa que esto es con la flechita hacia la derecha. Ya, sería entonces así, P, entonces Q. La respuesta sería la D. ¿Ya? Así de sencillo, ¿cierto? Ya. Vamos entonces a la pregunta 9. Dice en la pregunta 9, en la siguiente proposición compuesta, ¿cuál es la expresión que le corresponde? Dice, mi prima dijo que viajaría y no compraría su casa. Ya, vamos a reconocer ahí la frase. Importante reconocer los conectores lógicos y también las proposiciones, ¿de acuerdo? Ya, veamos. Sería así. Reconozcamos los conectores primero. Un conector lógico sería la I. Y otro conector lógico sería el no. Símbolo de la I, esta conjunción, como una V invertida. Símbolo de la negación es el símbolo menos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál sería mi primera proposición? Cuando dice, mi prima dijo que viajaría. Esta sería la proposición P. Y la proposición Q vendría a ser cuando dice, compraría su casa o comprar la casa. Esa sería la proposición Q. Por lo tanto, ya me queda definida la proposición compuesta como P y la negación de Q. ¿Ya? P y la negación de Q. Entonces, si analizamos eso, sería la B. ¿Listo? Así quedaría la pregunta número 9. Vamos ahora a la pregunta número 10. ¿Ya? Veamos.
Dice, verifica la siguiente proposición mediante una tabla de verdad. Me parece que esta está repetida. Veamos si está repetida. A ver, déjenme revisar. P, bicondicional, negación de Q, O y O. Vamos a ver si se repitió de pronto. Sí, es la misma de la 4. La pregunta 10 es la misma de la 4. ¿De acuerdo? Entonces, esa pregunta 10 no la vamos a hacer porque está repetida. Vamos a la pregunta 11. Construye una proposición compuesta a partir de cada par de proposiciones simples que se dan a continuación. Pues ahí nos dice, no vi la película, pero leí la novela. O sea, la proposición P es no vi la película y Q es pero leí la novela. Entonces, vamos a reconocer los conectores lógicos. Un conector lógico aquí sería la palabra no. Y otro conector lógico sería el pero. Y ya les voy a explicar que pero es lo mismo que decir y. Es como tener la palabra y. La proposición me quedaría entonces, cuando dice no vi la película sería como negarle, porque viene la palabra no. No vi la película sería P. Cuando dice pero, o sea y, el símbolo de la conjunción, leí la novela sería Q. Entonces me quedaría la negación de P y Q. Buscamos en nuestras respuestas a cuál se parece, sería la C, ¿no es cierto? La negación de P y Q. Ahí queda la pregunta número 11. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a la pregunta 12. Dice, ¿cuál de las siguientes oraciones es una proposición simple? ¿Ya? Vamos a analizar. Recordemos un poquito la definición de proposición simple. Un detalle cuando hablamos de proposiciones simples es que no tienen conectores, ¿de acuerdo? No tiene o no tienen conectores. Las proposiciones simples nunca van a tener conectores. Es una forma de poder identificarlas. Ya, con ese detallito vamos a analizar. Dice la A, la temperatura es de 20 grados Celsius. Ya, no hay conectores, ¿verdad? Solo para que entendamos, ¿cuáles son los conectores? Por ejemplo, la palabra no, la palabra o, la palabra y, la palabra pero, la palabra entonces, ¿ya? La palabra sí y solo sí, ¿ya? La palabra o, esos son conectores lógicos, ¿ya? Por lo tanto, me dice que no deben tener estos conectores. Entonces, la A dice, la temperatura es de 20 grados Celsius. No tienen ningún conector, ¿verdad? O sea, podría ser nuestra respuesta. Dejémosle marcado ahí un puntito para tener definido eso. La B nos dice, si estudio mucho, obtendré buenas notas. Si estudio mucho, aquí se puede inferir una palabra con esta coma que está aquí. Esta coma es como que estuviera un entonces, porque viene a ser como una condición. Si estudiamos mucho, mi condición sería el entonces obtendré buenas notas. Ya, por lo tanto, sería un conector lógico. Entonces, esta ya no sería una proposición simple, sino al contrario, esta sería una proposición compuesta. Se llama compuestas cuando tenemos conectores lógicos. Vamos a la 3. El número 7 es primo y divisible por 3, me dice. Entonces, aquí tengo el conector y. Como es un conector lógico, entonces esta viene a ser una proposición compuesta, precisamente por el conector de la palabra y, que sería
la conjunción. La D, si no estudio, obtendré malas notas. Es muy parecida a la B, ¿no es cierto? Porque la coma que tenemos ahí hace referencia a una conclusión, o sea, al entonces. Por lo tanto, también esta vendría a ser una proposición compuesta. ¿De acuerdo? Ya. Conclusión. La A sería nuestra respuesta porque efectivamente, como no tiene conectores, esta sí es una proposición simple. Definimos entonces como nuestro resultado la A, la temperatura es de 20 grados Celsius. Listo. Así le queda la pregunta número 12. ¿De acuerdo? Avanzamos. La pregunta número 13. Vamos a ver qué dice la pregunta 13. ¿Cuál es la expresión que corresponde al enunciado? Y nos dice, un ángulo se mide en grados o en radianes. Como ya estamos aprendiendo, es importante distinguir, ¿no es cierto?, cuáles son los conectores lógicos. Ojo. Entonces, ¿cuáles son los conectores lógicos? Aquí tenemos un conector que sería la O. ¿Ya? Ese es un conector, la O. Y cuando decimos un ángulo se mide en grados o en radianes, este símbolo de la O sería como una V pequeñita, en donde nuestra primera proposición sería cuando dice un ángulo se mide en grados, se mide en grados. Y la otra proposición es cuando dice que se mida en radianes. Entonces tendríamos la proposición P con el símbolo de la disyunción o Q en radianes, ¿no es cierto? Conclusión, la respuesta sería la D, P o Q. ¿Listo? Ahí tenemos la pregunta 13 resuelta. Vamos ahora a la pregunta 14. Veamos. Dice la 14, la proposición, la niña sabe sumar o sabe multiplicar es una disyunción, conjunción, implicación o condicional. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? ¿Cómo reconozco a la disyunción? La disyunción se la reconoce porque tiene este símbolo como una V pequeñita que simboliza la palabra o. La conjunción es como una V invertida, igual pequeñita, que simboliza la palabra y o también simboliza la palabra pero. La implicación, el símbolo es como una flecha a la derecha, que simboliza la palabra entonces. ¿Ya? El condicional. El condicional es lo mismo que el o la implicación. O sea, es la misma, pues sinónimos, implicación lógica o condicional. Son sinónimos, que es la flechita a la derecha, o lo mismo, la palabra entonces. ¿Ya? Son lo mismo, implicación y condicional son lo mismo. Por lo tanto, buscamos en la proposición, la niña sabe sumar o, aquí tenemos esta palabrita clave, la O ya sabemos que simboliza la disyunción, sabe multiplicar, por lo tanto sería una disyunción. Así queda la pregunta 14. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la pregunta 15. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una proposición compuesta? ¿Ya? Entonces, la proposición compuesta, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es aquella que sí tiene conectores lógicos. Ya vimos cuáles eran los conectores lógicos. Era la palabra no, la palabra o, la palabra y, la palabra pero, el entonces, sí, solo sí, etcétera, etcétera. Ya, entonces, si yo reconozco un conector lógico en las frases acá,
ya podría decir cuál es la proposición compuesta. Vamos a ver la A. Él miraba a un lado y luego hacia el otro lado. Aquí tengo la I. Conector lógico. Por lo tanto, ya podríamos decir que esta es mi respuesta. La A. La B, la distancia es de 20 kilómetros, no tiene conectores, proposición simple. La C, él dijo obsecro, tampoco sería una proposición compuesta, sino solo simple. Y la D, 36, no es impar. También sería una proposición simple, pero negada, por la palabra no. Con eso, entonces, la A es nuestra respuesta porque tiene el conector I, en donde tengo la proposición P que dice él miraba a un lado y la proposición Q cuando dice luego hacia el otro lado. Por eso es una proposición compuesta. Listo, chicos. Muy bien. Con todo, vamos a terminar aquí la clase del día de hoy, ¿sí? Nos estaremos viendo el día de mañana. Ojo, para poder continuar con los temas. Estar atentos al grupo en WhatsApp para poder mirar los videos, para que ustedes puedan igualarse algunos temitas. Yo les estoy enviando los videos ya para, solamente dan clic ahí y ya revisan la clase. Entonces, el día de hoy ya les envío, sí, esta clasecita también para que puedan repasarla. Y también ya les voy a enviar la clase número 1 de matemática para que puedan igualarse y comprender de mejor manera los temas. ¿Listo? Con todo terminamos esta clase hasta acá y continuamos el día de mañana. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, me la hacen llegar al grupo de WhatsApp o de manera directa a mi chat. ¿Listo? Gracias, muchachos. Nos vemos entonces en la siguiente clase.